lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Sí, otro nivel es nuestro segmento de entrevista y siempre es tan grato y tan esclarecedor, y a ustedes les encanta siempre nuestra invitada cuando nos acompaña, la doctora María Montoya, que es abogada, consultora en migración, es directora de Montoya Consulting. María, bienvenida, gracias por estar acá una vez más. Y Erika mencionaba algunas notas que tienen que ver con tu oficio, con el tema que tú también manejas, pero las noticias son tétricas, son delicadas, cuesta incluso compartirlas y comunicarlas. Estábamos viendo y lo colocábamos en un tuit para conversar contigo, que cada vez más y más y más son las personas que se arriesgan y lo dejan todo. Aquí déjame buscar el tuit con el que invitamos a nuestro auditorio para que nos siguiera hoy. ¿Por qué aumentan sin cesar los casos de venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos por el tapón de Darién y otras rutas muy peligrosas? Comentábamos la semana pasada otra ruta que es por Nicaragua, donde estas personas son víctimas de todo tipo de abusos y hasta, yo no sé si están conscientes de que pueden perder la vida y se van, y se van, y se van, y se siguen yendo. ¿Qué es lo que está pasando, María, en tus investigaciones con tu equipo de trabajo? Buenos días y gracias por la invitación. No va a dejar de suceder, lamentablemente. La imposición de visas en toda Latinoamérica y Centroamérica, a excepción de Colombia, es la razón fundamental por la cual los venezolanos ahora deciden emigrar al norte del continente. Debemos seguir con la consigna que la migración no es un delito, es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando se habla de la movilidad y del poder elegir en dónde vivir. Que usted pueda elegir el sitio donde vivir es un derecho humano. Ahora bien, que esta sea la mejor forma de emigrar, pues claramente no. Sin embargo, yo creo que debo hacer un llamado a la empatía, aunque me reconozco humana, incluso me cueste un poco no juzgar, porque soy madre. Y cuando veo a esos niños atravesando estos pasos fronterizos, que de hecho el tapón de Darién es el más peligroso del mundo, declarado así en cualquier cantidad de espacios periodísticos e inclusive por la propia ACNUR y por la Organización Internacional de Migraciones. Pero repito que debo hacer un llamado a la empatía y al no ser jueces y con el dedo señalar, porque cuando señalamos con un dedo, mil nos señalan a nosotros. No sabemos la realidad de estas personas. Yo misma en alguna oportunidad decía que, bueno, con lo que usted invierte pagándole un coyote, usted pudiera quedarse acá, pero no sabemos realmente si las personas que realizan esta travesía pudieran quedarse acá. Además que también hay que tomar en consideración que estamos viendo segundas y terceras migraciones. No es que solamente salen desde Venezuela ¿Cómo es eso de segundas y terceras? No es que solo salen de Venezuela para llegar a Estados Unidos, sino que estaban en Perú, en Ecuador, en Colombia, y lamentablemente no pudieron establecer una vida tranquila, que finalmente es lo que todos buscamos, y deciden entonces irse al norte del continente. Muchas personas sin saber que no es que pasan el tapón de Darién y están en Estados Unidos, tienen que cruzar 8 países para poder llegar a Estados Unidos. Los peores bemoles, por supuesto, que lo vemos en el Darién y lo vemos luego cuando tratan de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, porque uno dirá, bueno, gracias a Dios pasaron los que lograron pasar, pero todavía les queda un camino. Son carne de cañón para grupos armados, para narcotráfico. La mayoría de las mujeres son objeto de violaciones, mujeres y niñas, sin hablar de los abusos físicos. Y un tema que no se toca, que en las últimas entrevistas que he ofrecido, lo he hablado abiertamente, es qué pasa con la afectación mental de estas personas. Porque inician el camino siendo una persona, pero estoy absolutamente segura que los que logran pasar el tapón de Darién no son las mismas personas, después de todos los horrores que ven o a los que son sometidos cuando ingresan en esa jungla, que además
muchos van engañados porque les ofrecen un paquete casi que turístico y cuando llegan al sitio se dan cuenta que no es tal cosa. Este es un problema de Venezuela, es un problema de los países que has mencionado por donde van esos venezolanos. Incluso la señora Briceño nos dice, sin ánimo de comprometer políticamente a la doctora Montoya, que me encanta, estoy harta de los políticos de la oposición. Muchos tienen gran responsabilidad en todo esto. Todos sus pasos han sido basándose en sus intereses y agendas. Nunca le pararon al tema de los migrantes ni de los presos políticos, excepto si era su propia gente. Y cuando los temas cobran relevancia, salen corriendo a hacer declaraciones, a hablar del tema para ellos mantenerse en la palestra. Mire, le agradezco la empatía de que me diga que no quiere ponerme en una situación incómoda al dar respuesta, pero yo estoy de acuerdo con la persona que te hace el comentario, porque en general la política ha utilizado como bandera la migración venezolana en su propio beneficio. Y lo vemos cuando hay discursos o narrativas discriminatorias con respecto a los venezolanos, y no me canso de repetirlo. En Colombia lo vimos. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Perú, hemos visto cómo utilizan a los venezolanos como bandera política. Y eso es no solo una equivocación, sino que aquí alegando a mi catolicismo casi que es un pecado. O sea, no pueden utilizar a personas para su propio beneficio o como con una banderita, los voy a proteger mientras están en campaña política, sí. Y cuando la campaña se termina, se olvidan, sin ir muy lejos. Petro, que acaba de ser de tomar posesión del cargo, durante la campaña habló de los migrantes venezolanos y hace poco le preguntaron y él ya va, un momento, eso no es tan rápido, espérense, o sea, pareciera que no es una situación de importancia, aun cuando durante la campaña política los estuvo mencionando. Yo estoy de acuerdo con eso, los políticos son irracionales. No vamos a hablar de los políticos. La política en general es un juego sucio. Todos lo sabemos. O sea, el político simplemente camina en su andar buscando el beneficio en el tema que encuentre y en el cual pueda sacarle punta. Perdón, con todo respeto, tengo amigos políticos muy cercanos que son parte de mi familia, pero ellos saben que pienso de esta forma. El perfil, tú y tu equipo han estudiado, ¿cuál es el perfil de la gente que se va por estos caminos de Dios con todos los riesgos que tú has descrito? Que si son minoría, son una pequeña minoría o es una masa realmente que va y sigue aumentando. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú has analizado allí? Hablemos de números. Ajá, por favor. En un bloque de 6 meses del 2021 se contabilizaron 205 venezolanos atravesando la selva del Darién. En 2021, sí. Okay. En junio de 2022, más de 11.000 venezolanos atravesaron la selva del Darién. Eso es 8.000% porcentualmente hablando. Más de 8.000%. Claro. Wow. Entonces, ¿qué está pasando? La situación en Venezuela sigue siendo muy atípica, ¿sabes? Solo entendemos cómo se maneja el país los que vivimos aquí. Una persona viene de visita y no entiende, pago con dólares, el vuelto me lo dan en bolívares, que es el pago móvil, también puedo pagar con euros, pero ¿sabes? La situación económica es difícil. Que ahora esta dolarización transaccional, pues digamos que acomoda un poquitico la situación en general, porque ya inclusive los trabajadores de base están dolarizados en su sueldo. Sí, pero estamos hablando de solamente el 3% de la población. Hemos visto migración interna, hemos visto que desde las otras grandes ciudades del país se están mudando a la capital porque se están centralizando los movimientos económicos en Caracas. Entonces, son personas de escasos recursos, claramente, son personas de escasos recursos cuando no pueden pagar un boleto a, qué sé yo, no sé, Colombia, por ejemplo, un boleto aéreo. Pero también vemos que hay muchísima desinformación, porque solamente se quedan lamentablemente con una parte de la historia y hay personas inescrupulosas que solo los dejan ver. No, es que si tú llegas a Estados Unidos, aquí en 6 meses tienes casa, carro. María, los montos de los coyotes no son montos módicos. Estamos hablando de cifras que incluso en oportunidades pueden superar
las 5 cifras Sí, medias, claro. pero son de dónde estamos hablando de una migración de gente que, como acabo de leer, una señora que este fin de semana fue detenida porque pretendía vender a su bebé por unos $30 Sí. para reunir dinero e irse hacia Perú. Claro, pero Estamos hablando de personas de Wow. escasos recursos que Ustedes están son más pagándole, que le Sí. están Qué pagando dolor. a unos coyotes estafadores que cobran cifras muy altas por trasladarlos. claro, pero fíjate una cosa, la criminalización de la migración, yo diría personalmente que es un delito. Te explico Claro. por qué. La migración no es para millonarios ni para personas pudientes. La migración no es para personas pobres. La migración es para cualquier ser humano. También hemos visto cómo criminalizan a aquellos venezolanos que han entrado a Estados Unidos con visa de turista Ujú. y se quedaron allá, criminalizan a los que están entrando de esta forma. Ujú. Pero ¿qué pasa, señores? Seamos un poco coherentes. Si usted entró con la visa de turista y se quedó allá después de 6 meses, usted también está en una situación irregular. Ujú. No señale con un dedo, porque en consecuencia habrán 100 más que lo señalarán a usted. Efectivamente son montos, no son montos irrisorios, No. porque los coyotes pueden cobrar hasta $8,000 por pasar a las personas, pero estamos hablando solamente de la encrucijada entre México y Estados Unidos. Cuando miras hacia atrás, todo el gasto que tuvieron que hacer, y si no es el gasto económico, es el gasto emocional y físico, Sí. porque piden colas, se quedan en un sitio trabajando en cualquier cosa para ahorrar un poco de dinero para continuar. Como lo dijimos en un principio, son Desgaste. 8 países los que tienen Sí. que cruzar para llegar a Estados Unidos. Comencé la entrevista diciendo que tuviéramos un poco de empatía, que honestamente sé que es difícil. Yo misma me lo digo. Hay que ser empática, hay que saber qué pasa con estas personas. Son situaciones individuales, personalísimas. ¿Que yo lo haría? No. ¿Que yo pondría a mi hijo en riesgo? No. En todo caso, en tener una situación crítica, me iría yo, pero no sometería a mi hijo a estos riesgos. Sí, lo que pasa es que lamentablemente todavía no se ha percibido el problema como tal. Ya Panamá está tomando cartas en el asunto, con estos números se están dando cuenta que no es esta migración que siempre ha tenido el tapón de Darién, porque Ujú. ahora es nueva para los venezolanos, pero esto no existe desde ahora. Muchos latinoamericanos y centroamericanos han utilizado ese paso para tratar de llegar a Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora, en volumen, lo que se ve más son los venezolanos, ¿sí? Eso por una parte, y por la otra, que es una responsabilidad o una corresponsabilidad de todos los países del bloque, porque hay una responsabilidad de ayuda internacional a los necesitados, que en este momento son los venezolanos. También habría que observar qué es lo que sucede con los fondos que se han reunido durante todos estos años para apoyar a los venezolanos. ¿Dónde está la Contraloría que debería hacérsele a estos montos dinerarios que se han aportado para ayudar a los venezolanos? ¿Dónde está la contabilidad de estos números? ¿En qué se han invertido estas sumas de dinero? No lo sabemos porque, a ver, por ejemplo, en Ecuador, si mal no recuerdo, les dan una bolsa de aseo diario. O sea, una bolsita con artículos de higiene personal, y hay algunos planes para emprendedores y les dan $200 y ya. A los que llegan allá. A los que están o a los migrantes venezolanos en general. En condición Ajá. de refugiados. Sí. Entonces, ok, pero $200, ¿para qué te alcanza? Mira la canasta básica de ese país, ¿cuánto cuesta? Y fíjate que no solamente es un pequeño cursillo donde te digan, para emprender tienes que hacer esto. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un acompañamiento, tienen que generarse políticas públicas para generar trabajos en que esta gente pueda insertarse en la sociedad laboral, ¿sí? Laboralmente hablando. Es un tema, por supuesto, que crítico. Estamos en una fase de la migración venezolana dolorosa, porque creo que todos los que vemos en las redes sociales, en los noticieros, no son buenas noticias. Y quizás a las buenas noticias le restamos la importancia que tienen, porque vemos a nuestros hermanos venezolanos que se están muriendo tratando de llegar a Estados Unidos, ¿sí? Alguien me decía, es que eso es un suicidio. Y yo, pues, racionalmente lo pensaba, y no es un suicidio, pero son personas que actúan casi que hay una patología clínica, que es la personalidad límite, trastorno de personalidad límite, personas que viven en los límites, o en la felicidad extrema o en la absoluta depresión, y se llevan a sí mismos a los límites de riesgo
pareciera que hay muchas personas actuando bajo esta figura. Ojo, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero la verdad es que lo veo, y después de estudiar tanto la migración durante tantos años, creo que también el tema de salud mental podría ser un tema del que estabas hablando. Por supuesto, podría no, es un tema también al que hay que atender, aparte de todos los que ya existen, por supuesto. La doctora María Montoya nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios, hablando, amigos, de este tema que es sustantivo para todos los venezolanos, y son las penurias de los venezolanos que deciden emigrar, y la forma y el cómo están tomando estos caminos. Vamos a identificar, tenemos un breve intervalo comercial y en momentos regresamos. Para formar la nueva opinión pública venezolana, Por Todos los Medios, conmigo. Distasi Motors cuenta para ustedes con un tremendo departamento de carros usados. Si usted por cualquier motivo, no importa el motivo, no importa la circunstancia, pero necesita vender su carro, no se meta a brujo sin conocer las hierbas. Usted cuenta con un departamento de gente calificada, va a hacer el mejor negocio. Ellos van a vender su carro por usted y va a hacer ese gran negocio. Que por cierto, les recuerdo una vez más que están por llegar unas camionetas pick-up nuevas que van a estar en Distasi Motors a su disposición. Póngase en contacto con ellos y hable sobre esto que yo les estoy diciendo. Les voy a dar un número: 0212-285-7779 de Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Fíjense que esto que le voy a mostrar es muy importante. Esto aquí usted tiene, es más, le voy a mostrar, pues, ¿no? Porque nosotros permanentemente, lo bueno es que contamos con Produzca, y Produzca nos suministra los tapabocas de 3 pliegues, Safe Work. Esto solamente lo tiene Produzca para usted, y usted va a ahorrar. ¿Por qué va a ahorrar? Porque en el catálogo de Produzca, que están estas propuestas, usted por bulto, por volumen, va a tener un precio especial. Esto no es solamente para la protección en la empresa, es para la protección en el ámbito y en la cotidianidad, amigos. Qué bueno que contamos con Produzca, que es una empresa que tiene más de 40 años protegiéndonos y cuidándonos en nuestros lugares de trabajo. El catálogo lo obtiene en www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Sí, señor, Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. ¿Cómo están esos leucocitos? ¿Cómo están esos hematíes? ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Desde cuándo usted no se hace un perfil 20? ¿Desde cuándo su médico... Si su médico le ha mandado a hacer unos exámenes y usted no se lo ha hecho, no está bien, eso no es responsable. Lo que quiero decirle es que usted cuenta con Velab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original que está manejado por un grupo de jóvenes egresados de nuestra Universidad Central de Venezuela, que cuentan con los mejores equipos, los más actualizados, resultados en tiempo récord, servicio a domicilio, que esto es muy importante, y si quiere le mandamos los resultados directamente también a su médico. Si usted dice y lo copiamos, 0414-202-2900 de la Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios, conmigo. Hay preguntas para la doctora María Montoya. La gente quiere saber un poco cómo opera esto con relación a los países, si estos países tienen también defensoría del pueblo, si los venezolanos pueden tener una asistencia legal en estos países, y por otra parte la gente pregunta, conociendo pues el talante del régimen venezolano, nadie aquí alza la voz, más bien dicen que todas estas informaciones son manipulaciones y mentiras de los medios de comunicación y exageraciones, pues, ¿no? Entonces, caramba, ¿cómo actuar diplomáticamente si el caso de Venezuela, desde aquí, desde Venezuela, se debería alzar la voz para que ese concierto de países por donde transitan los venezolanos, arriesgando su vida, arriesgando sus derechos humanos, pues
que haya un trabajo en equipo. Si eso se pudiese lograr, que sería lo idóneo y lo prudente y lo conducente en este caso. Y respondan. Y que respondan, claro, evidentemente. Que respondan a estas necesidades. Y le comentaba a María fuera del aire que esta situación de la migración continúa. Ayer leíamos de la familia venezolana que desapareció desde el pasado 8 de agosto. La familia se está poniendo en contacto, lo comenzó a reportar. Luego de salir en una embarcación desde la isla de San Andrés en Colombia, precisamente para evitar el tapón de Darién y tratar de llegar a la isla de Coa en Nicaragua. Que San Andrés es un sitio turístico. Desde allí salió esta familia, evitando precisamente este paso, y hay 2 niños, esposo, hija, yernos, ahí. Y lo doloroso de este caso es que cuando reportan esta desaparición y lo colocan y surgen estafadores que piden ciertas cantidades de dinero para tratar de dar información del paradero de esta familia desaparecida. Qué doloroso, ¿no? La situación de los venezolanos. Yo creo que lo que más podemos hacer, más allá de que haya una Defensoría del Pueblo, que debería existir, es esto que hacemos nosotros 3 acá, que Mingo hace a diario, que yo hago a diario, que Erika hace a diario, y es replicar información verificada con respecto a la situación de los migrantes venezolanos. El repetir, el de boca a boca, que yo lo digo, y a veces hay gente que me escribe, bueno, pero usted no me puede decir a mí qué debo decir o qué no. Bueno, sí se lo puedo decir, le puedo decir que actúe con responsabilidad y que no se limiten a los grupitos de WhatsApp, donde hay una nota de voz, me dijo no sé quiéncito, una persona que no se identifica, que usted no sabe quién es, que seguramente lo que está trayendo es una alarma que no existe o que tiene información que no es verificada, ¿no? Y que finalmente eso no es información. Creo que replicar estos acontecimientos de forma profesional es lo que más podemos hacer, cada uno desde nuestro propio espacio. Esto que hacemos aquí, repito, es lo mejor que podemos hacer. Las denuncias, pues por supuesto, hay organismos internacionales como las Naciones Unidas donde se puede hacer denuncias. Recientemente una comisión de la Asamblea Nacional hizo una rueda de prensa donde decía que habían 5.000 venezolanos que habían fallecido en el contexto de la migración. Sin embargo, porque yo no he hablado de eso y me permito hacerlo en este momento o acá. Bueno, porque dicen que tienen nombres y apellidos, pero no los publican, porque es como que yo dijera, cruzaron el tapón de Darién 11.000 venezolanos. Pero eso lo dice María Montoya. ¿De dónde saca María Montoya esos números? Bueno, esos números los dio Human Rights Watch hace nada. No solo lo digo yo estoy siendo el mensajero para poder replicar lo más que pueda esta información. Pero eso que se dijo en la Asamblea Nacional, a mí en lo personal me gustaría ver los números, de dónde salen, dónde lo buscaron, hicieron estadísticas, esas estadísticas, quién las hizo, cómo hicieron el levantamiento, dónde está esa lista, para qué van a hacer esa lista, de qué sirve mencionar a los fallecidos, van a apoyar a las familias de estos fallecidos. Pongo este ejemplo para contrastar el manejo de la información, que además me permito aquí la ligereza de decir que voy a dictar un taller que justamente vamos a hablar de cómo se puede manejar la narrativa discriminatoria en torno a la migración venezolana. Este taller lo va a dictar con un periodista venezolano radicado en Ecuador, Jefferson Díaz, que es especialista en temas migratorios. Él solamente cubre el tema de la migración y vamos a hablar de números, vamos a hablar de las herramientas legales que pueden tener a nivel local y acá en Venezuela como para manejar la información, porque creo que ambos estamos cansados de estos discursos donde simplemente toman a estos seres humanos como una bandera para moverla hacia el lado que mejor les parezca. ¿Cuándo va a ser eso? Esto es el sábado 27 de agosto. O sea, este sábado que viene o el otro. El siguiente, en los espacios de WeCode en Chacaíto. Pueden escribir, pues yo tengo ahorita mismo, esto se está transmitiendo también en el Instagram de la consultora, @Montoya Consulting. Por allí nos pueden escribir. Es un taller abierto a todo público, dirigido a periodistas, pero a cualquier persona que piense en emigrar de esta forma, que no entienda bien o que le estén contando las cosas a medias o por pedacitos,
o que se queda solamente con la parte de que voy a llegar a Estados Unidos y voy a vivir el sueño americano. Sí. ¿Cómo hacer para que los migrantes que se van o que siguen yéndose bajo estas condiciones no estén tan desamparados? Más allá de que los países no respondan, no reaccionen. Hemos visto incluso casos como los que denunciaban en Guatemala de policías extorsionadores, Sí. Que van exigiendo en cada una de estas alcabalas ciertos montos. ¿Cómo el que ya haya tomado la decisión puede blindarse un poco ante todas estas atrocidades que va a vivir? Vuelvo y repito, el manejo de la información verificada. No quedarnos solamente con el primo, el cuñado, el compadre, el amigo que emigró de esta forma, pero no te cuenta el detalle íntimo de lo que sucedió. No cuenta si fue objeto de vejámenes y de humillaciones y de violaciones en la mayoría, lamentablemente, de los casos. Que no te cuentan exactamente cuáles son las cantidades que les piden o en qué puntos, porque no lo recuerdan, porque al final tienen un trauma post el paso migratorio. El ver información calificada y el no quedarse solamente con lo que comentan en grupos familiares, porque esa es otra. No, mi hermano se fue y se fue de esta forma y entonces yo lo voy a hacer igual. Estadísticamente está comprobado que la migración es un fenómeno individual y que no porque yo emigre y me vaya bien, José emigra y le va igual o viceversa. Claro. O sea, no experiencia. Sí, no es una vara por la que entra todo el mundo y le va igual, o le va bien o le va mal. Y los niños, el caso de los niños. El caso de los niños Es gravísimo. súper grave. He leído en foros y en Twitter Space donde dicen es que hay que criminalizar a esos padres que toman esa decisión en materia penal, debería imponérseles alguna sanción. Vuelvo al tema. ¿Cómo es la vida de esas personas? Claro. ¿Cómo es la vida de esas personas que piensan, dejo a mi hijo con quién? A lo mejor no tengo con quién dejarlo, porque esa es otra que no se piensa. No tengo con quién dejarlo. Vivo aquí, no tengo para comer. Capaz que si llego hasta Colombia, allá consigo algo. Y voy avanzando y después de Colombia, bueno, me voy a arriesgar a irme para el Darién. O voy a hacer esta travesía de pasar por San Andrés para llegar a Nicaragua y evitar el Darién. Es muy complejo y no podemos criminalizar la migración porque no es un crimen. Hay que tener conciencia y ponerse un poco en los zapatos de esa persona y ver que así será de difícil su vida donde está para tomar una decisión de ese calibre, porque aunque no la gradúe en la medida que es y lo que significa poner literalmente en riesgo su vida, pues hay una desesperación. Pueden ver los estudios de Daniel Coleman con respecto a cómo se toman las decisiones en escenarios de incertidumbre y el cerebro está en shock. El cerebro solamente se queda con un pedacito de la información que es la positiva y desechas lo demás porque te interesa es lograr el fin último. Es muy complicado. Vuelvo y repito, la ayuda emocional para estas personas, el apoyo psicológico es fundamental porque luego no sabemos qué va a pasar con estas personas que en muchos casos inclusive pudiéramos pensar en el suicidio, porque luego llegan terminan el tránsito y dirán, bueno, ok, lo logré, pero ¿para qué? Sufrí este tipo de cosas, o perdí un familiar, o se murió mi esposa, o perdí un hijo, o, ¿sabes? O sea, la salud mental hay que atenderla, aparte de todo lo demás. Es importantísimo que sigamos replicando esta información y que no dejemos que muera la información al respecto de la migración venezolana que estuvo opacada en algún momento por el tema Ucrania, con todo respeto, que claramente requiere también estar en el ojo crítico del mundo, pero es que la migración venezolana no se va a terminar de momento y hay que seguir difundiendo esta información. No se va a terminar de momento. ¿Crees que va a ir increciendo? ¿Va a aumentar toda vez que ahora va a estar abierta la frontera con Colombia? Es un paso político que están armando ya y se ha avanzado
con relación a ese tema. ¿Por dónde normalmente más se van los venezolanos de Venezuela? Ya no los venezolanos que están en Colombia o que están en Perú o que ya llegaron a México, es por Colombia. Y entonces va a haber allí un flujo mucho mayor en la frontera. Esto entonces va a aumentar. Pues, ¿no? Mira, no te puedo decir con certeza sí o no. Okay. Lo que sí te puedo decir es que si se abren las fronteras entre Venezuela y Colombia de forma regular y sigue sucediendo la migración y generan luego políticas migratorias favorables para los venezolanos, como lo están haciendo ahora, la posibilidad de establecerse en residencia en Colombia, puede haber la posibilidad de la migración, pero también hay que ver la otra cara de la moneda. Colombia no ha sido un país muy receptivo desde algunos puntos de vista, porque en algunos casos se ha manejado con mucha dureza la xenofobia, la porofobia, la endofobia, y eso es lo que ha hecho que estos venezolanos hagan una segunda migración desde Colombia, ¿sí? Que va a favorecer la migración desde el punto de vista de la legalidad, por supuesto. ¿Qué es lo que se debe hacer? La migración debe establecerse legalmente, planificada, organizada en la medida de lo posible, consensuada con su pareja, con sus familiares. Hay que ver todas las aristas, indistintamente si usted que nos está escuchando por aquí y nos está escuchando a través de tus espacios, Mingo, debo yo tener el mayor cúmulo de información validada y verificada para saber a dónde voy a ir y qué es lo que me voy a encontrar. Sobre todo eso, qué es lo que me voy a encontrar, porque la gente piensa que no, eso son 2 horas caminando, 3 horas y ahí mismito ya yo estoy en Panamá. No es así, no es así. Se nos acaba el tiempo. Muy brevemente, ¿tienes algunos tips, información con relación al CENIAT, pasaportes y cédulas? Creo Saime, perdón. Sí. Saime recientemente hizo un comunicado diciendo que estaban preparados para apoyar a los venezolanos en Colombia por la apertura que pareciera haber entre Gustavo Petro y la administración actual del país. Eso estaría muy bien, sería extraordinario, sobre todo por aquellos venezolanos que están irregulares en Colombia, que no tienen ni el PPT, que es el permiso temporal de permanencia, ni tienen ningún tipo de documento que los regularice. Sería extraordinario, pero no solo en Colombia. También está Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, que no tengan esa penuria de si están en Estados Unidos voy a México o voy a Canadá, y entonces si voy a otro país tengo que hacer un segundo viaje. México, donde si no tienes visa no entras. Claro. La identificación de los venezolanos en general, apoyar al venezolano en migración, porque somos más de 6, porque yo estoy aquí, son más de 6 millones de venezolanos los que están fuera y no todos tienen documentación. Que el Saime inicie por Colombia, fantástico, pero ese plan debe ser extensivo al resto de los países. Sí. Claro. Se nos agotó el tiempo, María, de verdad, gracias por estar acá una vez más. Ojalá nos acompañes pronto. Cuando ustedes me llamen, sabes que aquí estaré. Gracias por la invitación. La doctora María Montoya, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.